damos gracias por la gran oportunidad que nos da de poder vivir este día bien, que nos tiene en pie. Muchísimas gracias también a Dios porque nos permite conectarnos desde la distancia, pero estamos conectados. Qué bueno, qué buena esta vía, ¿verdad? Agradecemos todo esto, así que vamos a orar para encomendarnos en oración para estos estudios de esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, con gratitud te alabamos. Te damos la honra y la gloria, Maestro, porque eres merecedor y digno de ellas, Señor. Padre, muchísimas gracias por todos los beneficios que hemos recibido de tu parte hasta este momento. Padre, mira que ahora vamos a tener nuestra clase. Sigue dirigiendo con sabiduría a nuestro maestro Jordan y a cada uno de nosotros sigue abriendo nuestro intelecto para nosotros poder entender y que podamos degustar de todo lo que nosotros vamos a recibir y todo lo que se vaya a hacer, Señor, permite que podamos agradarte. Señor, muchísimas gracias por este momento tan ameno que vamos a estar juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Meli, por dirigirnos en oración. Bien, entonces, bienvenidos y bienvenidas al último encuentro de este módulo, liderazgo local. Liderazgo local. Bien, y también es el cierre definitivo de el curso taller Liderazgo Local Avanzado. Para nosotros es un privilegio que podamos estar en este momento enseñando, impartiendo para el crecimiento del cuerpo de Cristo, de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien, entonces, la noche de hoy vamos a ver muchos temas interesantes. Ustedes saben perfectamente que esto es una introducción a lo que es el liderazgo local. Existe el liderazgo local avanzado y otras áreas que se pudieran tratar a profundidad. Pero esto es una introducción para que conozcamos el meollo del asunto cuando se habla de liderazgo. Entonces, el líder debe tener muy, pero muy pendiente que debe leer, que debe documentarse, que debe de estar al día con las noticias. Karl Barth, conocido como el padre de la teología contemporánea del siglo XX, uno de los más grandes teólogos de la neortodoxia del siglo XX, dijo algo muy interesante. Esa premisa reza de la siguiente manera: el pastor, en este caso el líder, debe de tener en la mano izquierda el periódico y en la mano derecha la Biblia, para que su mensaje, para que su ministerio gire en torno a la actualidad, para causar un impacto en cuanto a las noticias de la actualidad. Es importante que se actualice el líder, que se actualice el liderazgo, porque las cosas que luchábamos ayer no son las mismas con las cuales atravesamos hoy en día. En ese sentido, el líder debe de conocer qué es el liderazgo, por qué somos líderes, para qué somos líderes, quién nos llamó, entre otras cosas. Y luego, ya nosotros teniendo en cuenta, ¿verdad?, qué es, para qué es, poder nosotros tener una base sólida para poder causar un impacto no solamente dentro de la congregación, sino afuera también. Bien, principios para el liderazgo. Principios para el liderazgo, eso es lo primero que estaremos viendo en esta clase. Antes de,
quiero preguntar qué les ha parecido el material que ustedes seleccionaron, lo di al azar, para hacer sus resúmenes. ¿Qué le ha parecido? Necesito por lo menos 2 personas que me den la opinión, su opinión de el material que seleccionaron para hacer su resumen. Que me imagino que todos lo enviaron ya y que todos están al día porque eso era para la semana pasada. Entonces, aunque sea 2 personas que me digan la opinión de qué les pareció el material o lo que aprendieron de su Amén, resumen. amén. Sí, Hablo. sí, adelante, Nelly. Amén. Sí, que a veces se va el internet y eso. Bueno, de este material es súper interesante porque aquí primero lo que destaca es que el líder tiene que estar fundamentado en Dios, que no importa las habilidades que tenga, no importa las estrategias y la actitud que tenga, tiene que tener visión. Y la visión tenemos que tenerla Nelly, primeramente en Dios para echar hacia adelante. También pudimos ver todos los líderes destacados que pudieron marcar positivamente, pero con su visión también, con su visión. El primer ejemplo de tener una gran visión fue Jesús en la tierra. Óyeme, que a través de él nosotros pudimos lograr obtener la salvación. Podemos ver tanta gente que ha marcado realmente personajes históricos de la Biblia que menciona cómo esa gente marcaron esa trayectoria, esa visión que fue transmitida a veces hasta de generación en generación, como fue el caso de David, que David le dejó su legado a Salomón, pero cómo lo instruía, cómo el líder puede influir positivamente a través de transmitir su visión. excelente, excelente, muy bien. Entonces, Starling, la pregunta o la participación gira en torno al libro que seleccionaron ustedes mismos para hacer su resumen. Porque recuerden que hoy vamos a hablar de la parte 2 del libro que les sombré, que se titula El líder perfecto. Adelante, Starling. Entonces cierro ahí. Starling, Me escucha. adelante, sí. Bueno, lo que yo leí estuvo muy interesante, que era acerca de cómo evangelizar por las redes para después de ahí, después de tener una pequeña o gran comunidad, invitarlo a la iglesia. El libro era La iglesia relevante en las redes sociales. Ese fue el libro que leí. Entonces, en el primer capítulo enseñan cómo crear una comunidad a través de las redes sociales, utilizar las redes sociales para hacer una comunidad de personas no cristianas y poder atraerlas al evangelio. Que también hay muchas iglesias que tienen sus redes sociales, pero no la utilizan con ese objetivo específicamente, o no, o si lo hacen así, no le ponen no le dedican el tiempo que lleva. Sí, Y explica que la iglesia siempre hay talento y que esos talentos deben ponerse en práctica, que no todo es lo mismo, el que canta, el que toca. También hay personas que saben, como usted también explicó, que si sabe de bregar, tiene un conocimiento, un talento con respecto a las redes, ponerlo en uso, no dejarlo ahí y ya ese sabe grabar, ya, pero aquí no necesitamos camarógrafo. Se puede hacer algo que, que sea diferente para así atraer a es. más personas. Entonces,
Eso era un poco de lo que hablaba el libro que leí. Muy bien, excelente, Stalin. Es muy poderoso, es muy bueno, es muy útil. Nosotros utilizar a la gente lo que la gente le gusta y lo que la gente sabe, su profesión, su dedicación. Normalmente, la mayoría de personas que estudian una carrera es porque les gusta eso. Es muy raro que usted encuentre personas que estudiaron medicina sin gustarle la medicina o sin llamarle la atención a ayudar a otros. Por eso, cuando usted coloque en un lugar a una persona que le gusta eso, no lo va a ver como un trabajo, sino lo va a ver como si fuera hasta un pasatiempo personal y le va a dedicar bastante tiempo a eso y entrega. Por eso es que debemos de dejar a un lado ya este sistema de liderazgo clásico, que es solamente utilizar a las personas que están en el altar, porque entonces se nos va a quedar muchas personas y mucho potencial en los bancos. Pero ese sistema de administración tiene que ver mucho con la visión del pastor, la visión del cuerpo oficial de la iglesia y también del líder de jóvenes, damas o caballeros. Bien, adelante Ernesto, y con usted concluyo para continuar con los principios para el liderazgo. Muy bien. Sí, que Dios le bendiga a todos. Yo seleccioné el talento nunca es suficiente y en el capítulo 5 básicamente hablaba de la preparación. Maestro, yo De tu quiero decir talento. algo. Sí, inmediatamente Ernesto termine. Adelante, Ernesto. Hello. Sí, cuando Ernesto termine. Adelante, Ernesto. Sí. Le decía que el libro que yo seleccioné fue El talento nunca es suficiente y el capítulo 5 trataba de la preparación, posiciona tu talento. Y es importante la preparación, que en ocasiones hay personas o habemos personas que queremos enfrentar toda situación solamente con el talento y no practicamos. En el caso de los que tienen buena voz, por ejemplo, si se llevan solamente su buena voz y no practican, si no se educan, fácilmente terminan perdiendo la voz, perdiendo su talento por no prepararse bien. Entonces también pudimos ver que se tocó el hecho de cómo seleccionar la persona indicada para una ocasión. El líder tiene que tener esa visión, como usted decía hace un momento, para seleccionar la persona correcta al momento de realizar una labor. Una persona que tenga las cualidades y el talento afine a lo que usted quiere que sea realizado en ese momento. Excelente, muy bien. Y es por eso también de que en el caso de nosotros como creyentes, el Espíritu Santo es el que nos va preparando para ser un buen líder. Es el caso, bíblicamente lo podemos ver como Josué fue lleno del Espíritu Santo para comenzar la tarea como líder, asimismo como Saúl, después que fue ungido como rey. Vemos cómo fue lleno del Espíritu Santo y se mudó en otra persona. Fue preparado de tal forma que nos hace tomar decisiones sabias al momento de que se presente la situación. Excelente el ejemplo que usted daba acerca de esos hombres, perdón, acerca de esos hombres de Dios que fueron llenos del Espíritu de Dios o descendió sobre ellos el Espíritu de Dios para una labor en específico. Muy bien. Nelly, usted dijo que quería decir algo. Estábamos hablando Sí, maestro, lo que sucede. Ajá. Lo que pasa es que cuando ahorita tú dijiste que quién podía aportar algo sobre lo estudiado, pero yo creía que era lo que nos tocaba hoy
hoy, No, pero era no del sabía orden del que era de resumen. la investigación de nuestro libro que leímos. Sí, Sí, sí. entonces, claro, yo hice mi investigación y pues aprendí mucho. Yo tomé el libro Cómo influenciar en las personas. Entonces, es sumamente importante conocer, aprender a influir sobre las personas, porque dependiendo de nuestra influencia, positivamente podemos nosotros marcar una trayectoria completamente excelente para ayudar a las personas a cambiar, a emprender. Nosotros podemos influenciar tanto en el hogar como a nivel social, a nivel de las iglesias, y siempre influimos en alguien. No vamos a influir en toda la persona de la misma manera, pero de acuerdo a nuestras características podemos influenciar positivamente y hacer cambios significativos. Por ejemplo, el líder tiene que tener, para influenciar bien, tiene que tener algunas herramientas o cualidades. Por ejemplo, tiene que ser íntegro, tiene que ser una persona sincera, una persona afable, una persona responsable, una persona que tenga un nivel para escuchar a los demás, que tenga un buen grado de autoestima y tantas cualidades hermosas que tenemos que tener para poder influenciar en la persona. Tenemos que ser humildes, sobre todo, humilde. Esto no es como el ejemplo del jefe. No somos jefes, sino líderes. Entonces, aquí en este libro hay mucha tela donde cortar, señores, pero es maravilloso. Yo puedo decirle a ustedes, lo invito Nelly, a leer entonces, ese libro, Cómo influenciar sobre las personas. ¿Sí? Nelly, usted, si hubiese sido, usted vendedora, usted vende algo, usted vende Vendedora. algo. Si usted vende algo, Sí, no, algo, o claro que sea, sí. pero usted tiene en buen dominicano labia de vendedor. Usted acabó ahora de motivar a todos esos muchachos a que lean este libro. Usted Claro que convenció, tienen que leerlo. una buena líder, usted convenció a todos los muchachos de que hay que leer ese libro. Excelente, Nelly, muy bien. Muy Hay que bien. leerlo, sí. Amén, amén. Bien, entonces, les decía al inicio que el líder debe de estar al día, al tanto, leer lo más que usted pueda leer. Si usted es líder, aspirante a líder, y aún así no sea alguien que le interese el liderazgo y está aquí como cristiano, en mis redes sociales he publicado algo referente al cristiano. Y yo digo, eso es personal, que ser cristiano es sinónimo de decirle no a la ignorancia en todo el sentido de la palabra. Decirle no a la ignorancia en todo el sentido de la palabra y no tenerle miedo al conocimiento. Porque dice la palabra de Dios que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón y también con toda, ¿quién me ayuda ahí? Con toda Nuestra mente. Nuestra exactamente. alma. Entonces, exacto, también con toda nuestra mente. Eso significa que nosotros de alguna manera u otra debemos cuidar muy bien y alimentarnos, porque no es verdad que porque seamos cristianos debemos de ser ignorantes de los temas y del aprendizaje. Es un mito adornado de verdad, de que el conocimiento es sinónimo de falta o dejadez espiritual. Y eso no lo comparto para nada. Por eso es que tenemos algunos inconvenientes con este problema del conocimiento y la unción, porque son dos caras de una misma moneda. Y en la Biblia siempre hay ese tipo de ejemplos de líderes que conocían y que también
tenían unción. Jesucristo es el más grande ejemplo para culminar con esta parte. Jesucristo fue un hombre, ¿verdad? Era Dios, era hombre, pero Jesucristo se preparó. Jesucristo como judío tuvo que ir a aprender, porque debía de cumplir con las leyes y las costumbres como buen judío. No fue que Jesucristo dijo, yo soy rabí, y ahí hay que escucharme, no. Si se le decía rabí es porque tenía una preparación. Y la cultura hebrea nos da a entender a nosotros que la autoridad que tenía Jesús, claro que venía de Dios, pero no fue que Jesucristo se quedó en su casa y simple y llanamente comenzó a hablar y a trabajar en su ministerio con la unción del Espíritu Santo. Eso es falso. Los evangelios no lo apoyan. Pablo tampoco fue ese tipo de líder. Entonces, en ese sentido, con toda honestidad, no quiero discrepar con nadie, pero el conocimiento y la unción son dos caras de una misma moneda. Dos caras de una misma moneda. Y una cosa no quita la otra. Lo que tomamos la decisión de enfriar nuestra vida espiritual o de alejarnos de la palabra, somos nosotros, no el conocimiento. El conocimiento no le hace daño a nadie. Son nuestras propias decisiones. En ese sentido, tenía la mano levantada de William. William, ¿te quiere decir algo? Están buenos, están interesantes los temas. Eso significa que ustedes leyeron, hicieron su resumen bien, porque han hecho buenas aportaciones. Excelente. Bastante bien. Adelante, William. Amén. Buenas noches. También quiero disculparme por la tardanza. Llegué tarde hoy, estaba ocupado. Y bueno, yo iba o voy a aportar sobre lo que yo investigué. Me sorprende mucho que un hermano, no recuerdo el nombre del, pero uno de estos aquí que siempre habla bonito, él estudió exactamente el mismo libro y el mismo capítulo, que es el libro de El talento nunca es suficiente, capítulo 5 de la preparación. Ese fue el capítulo que yo sentí hacer y bueno, que hice. Y ya no tratando de llover sobre mojado, el libro trató de muchas cosas muy importantes, al menos el capítulo, donde explicaba de una forma bastante explícita que el talento nunca es suficiente y daba historias de personas que no en las cosas espirituales, más bien en las cosas terrenales, pero que se prepararon a pesar de que tenían talento. Entonces también yo me pongo a pensar, wow, si para lo terrenal hay que prepararse y hacer las cosas bien, imagínate para lo espiritual, imagínate para las cosas de Dios. O sea, te explicaba muchas cosas de que la preparación es vital y que para que haya una buena preparación tiene que haber una disciplina y bueno, muchas cosas. La verdad me gustó mucho estudiar ese libro. Excelente. Nunca está de más la preparación. Y yo soy pro preparación. Pro preparación en todo el sentido de la palabra. Porque cuando inicié en el liderazgo, no la tenía y de alguna manera u otra puedo hablarle con propiedad. Cuando no se tiene preparación, aprendemos maltratando a la gente y cometiendo errores. Aunque no nos guste, así es que aprendemos. El líder local, cuando no tiene preparación, aprende maltratando y cometiendo errores con la gente a los que lidera, porque nosotros somos líderes de personas. Y cuando cometemos un error, de alguna manera u otra, afectamos a las personas, querramos o no. Por eso es que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Si yo no conozco qué estoy haciendo mal, voy a continuar haciéndolo todo el tiempo. Y el culpable no siempre es el líder, porque el líder nace en una cultura
nace en una congregación y la congregación es la que debe de propiciar la preparación. Así como los bancos, las empresas, en cada determinado tiempo preparan a su personal para que sean competentes, así el pastor, los líderes deben de preocuparse por esa área. Se ha repetido en otro momento, pero nunca está de más hablar de eso. Así que vamos a avanzar con principios para el liderazgo. Cuando hablamos de principios, su nombre lo dice de una manera muy sencilla. Lo inicial, lo básico. A medida que la iglesia local crece, aumenta la necesidad de preparar líderes independientemente de la iglesia u organización que le haya tocado liderar. Un buen líder local debe dominar y poner en práctica una serie de principios, los cuales permitan demostrar la integridad personal que posee, el cual es uno de los fundamentos principales del liderazgo. Ernesto, ayúdeme con el párrafo número 2. Ernesto, ayúdeme con el párrafo número 2. Amén. Los principios para el liderazgo de la iglesia local, por lo regular, son los mismos, pero la aplicación es distinta en diferentes niveles y contextos. En tiempos de crisis, hay que saber adoptar decisiones difíciles, aún sin consenso o sin muchas explicaciones, para evitar los peligros que se ciernen sobre la iglesia local. Excelente, excelente. Hay situaciones que no se puede pedir una asamblea general, o como algunos concilios le llaman, que se junte la junta oficial, vaya la repetición, para tomar una decisión. Hay momentos en que hay que decir, se va a hacer tal cosa por diferentes tipos de emergencias. Adelante, William. ¿Usted tiene algo que decir? Sí, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser esos peligros, o como usted lo acaba de llamar, emergencias que se pueden dar en una iglesia? Bueno, un peligro o una emergencia es la misma del COVID, que se tuvo que tomar la decisión de cómo se darían los servicios, de qué hacer a la entrada con la higiene, y todavía estamos en ese contexto de qué hacer, cómo hacerlo, y no dio tiempo o no da tiempo muchas veces de tomar una decisión apresurada, de tomar una decisión con un consenso de qué opinan, porque qué queremos hacer, porque esta situación nos tomó a todos de sorpresa. Porque, por ejemplo, cuando se habla del COVID, hay tanta información que toda esa información es útil y es inútil. Es útil porque de alguna manera nos lleva a saber algo, pero es inútil en muchas ocasiones porque es demasiada información y uno no sabe cuál es la realidad. Porque nosotros ponemos la noticia, pero no sé si lo saben, pero muchos medios noticieros o muchos canales o muchas cadenas internacionales y nacionales le sirven al mejor postor. En cuestiones de política, le sirven a la izquierda, a la mayoría. Y la izquierda, por ejemplo, no representa la mayoría, sino la minoría. Que ahí es que vamos al tema de la ideología de género y todas esas cosas. Pero me di a entender, ahí, para no irme lejos, William. Sí, claro, lo entendí perfectamente. Excelente. Gracias. Es excelente, muy bien. Entonces, los principios son buenos siempre. El principio de la visión. Necesito la ayuda ahora de Andrea, que me lea el principio de la visión, inmediatamente me dé su opinión sobre el principio de la visión. Se habla mucho de la visión. Entonces, adelante, Andrea.
Amén, bendiciones para todos. ¿Me escucho? Fuerte y claro. Por lo regular, el ejercicio del liderazgo inicia con una visión por parte del líder, pero los demás deben comprender esa visión. Por lo tanto, la mayor responsabilidad del líder local es comunicar de manera efectiva la visión al grupo. La comprensión que tenga el dirigente de la visión empieza con una idea clara, no solamente de la visión particular, sino del potencial que tendrá bajo la dirección de, sino del potencial que tendrá bajo la dirección de Dios. En ese sentido, Jones, Haggai, o Haggai, ¿cómo se dice? En el 1993 dice, el dirigente debe comprender lo que significa el potencial personal, viendo con claridad la visión que tiene para el grupo. Bien, esta parte puedo entender que va muy de la mano con el primer capítulo de la parte 2 del libro que se dejó para hoy, ya que habla de la importancia de comunicar de manera efectiva la visión y que la persona la pueda comprender. Se puso como ejemplo a Moisés, que al principio, cuando Dios lo llamó para darle la visión de liberar al pueblo, Moisés no logró comprender la visión y puso mucha excusa. Y mientras Dios le iba explicando y le daba a entender en qué consistía, cómo lo iba a hacer, en nombre de quién iba a ir, entonces él poco a poco fue dotando, aceptando la visión, aunque al final procuró tener una ayuda, pero decidió realizar aquello para lo cual Dios le había llamado. Entonces, así también nosotros debemos procurar que en el momento de tener una visión, pues hacerla conocer, que las personas que lideramos la puedan entender, que puedan tener una seguridad de lo que se va a llevar a cabo y así poder empujar todos para un mismo lugar, pero sobre todo que todos estén dispuestos a trabajar juntos y marchar hacia adelante. Su micrófono. Excelente, Andrés, excelente, muy bien. Entonces, tenemos el principio de la visión. No es solamente tener una visión, no es solamente yo decir tengo una visión, porque todos de alguna manera u otra tenemos visión. Ahora, una cosa es tener una visión y otra cosa es que la visión que yo tengo esté conforme a la voluntad de Dios para este momento, para el liderazgo que estoy desempeñando, para la iglesia que estoy pastoreando. En eso es muy importante, eso es muy, muy importante. La iglesia no puede caminar sin una visión o no debe caminar sin ninguna visión. Su liderazgo, su equipo de trabajo no puede liderar sin una visión, sin una visión. Entonces, quiero ver dos personas que no hayan participado que me respondan esta pregunta. ¿Qué pasa si yo mismo no creo en la visión que Dios ha puesto en mí o la visión que entiendo en la cual debe de caminar el grupo X de personas que dirijo? ¿Qué pasa si yo mismo no creo la visión o no estoy muy seguro de eso o tengo duda de eso? Entonces vamos a ver, tengo aquí a Stalin, adelante, después le damos la parte a William. Bueno, esa parte yo quizá la pueda responder con algo que encontré en la toma de decisiones en el libro, la segunda parte del libro que usted nos mandó a estudiar, que dice que cuando una persona no toma una decisión con respecto a algo de, por ejemplo, de esa naturaleza, un ejemplo, de esa, como tú pusiste esa pregunta, vamos a tomar en cuenta. Entonces, no toma una decisión con respecto a a dónde guiarse, por no creer en, se quedó, no respondió a lo que debía. Entonces, esa persona viene
viene tomando una mala decisión porque no creyó en la visión, bueno, en la visión que Dios le puso, que el ministerio, fue que usted dijo, el ministerio que tuvo, no creyó, entonces en eso se basa tomar decisiones, y tú no tomar una decisión con respecto a la visión de Dios, tú no, es una mala decisión porque no, en la decisión que tomaste, entonces la visión era lo que Dios quiso, entonces usted no quiso irse por la visión de Dios. Entonces ya ahí tomó una mala decisión. Excelente. En conclusión, Stalin dice que no creer en la visión es tomar una mala decisión. Y eso está muy bien, eso está perfecto. Y ahora William nos va a decir qué opina acerca de no creer en la visión que tengo o que Dios me ha dado o que entiendo que se necesita para dirigir ese grupo de personas para tomar esa decisión en mi vida. Adelante, William. Sí, usted preguntó que qué pasa si yo no creo en la visión que Dios me ha permitido tener o que debo de tener para la iglesia. Y para mí la respuesta es una respuesta un poquito redundante, pero la verdad es que no pasa nada. Literalmente no pasa nada. O sea, te quedas estancado sin llegar a conocer lo que Dios ha predestinado para ti mediante esa visión que te dio, sin llegar a cumplir el plan que te dio. O sea, yo lo que pienso es que cuando tú no crees y no te atreves a caminar acorde a eso que Dios ha permitido que tú tengas, entonces te quedas estancado y no pasa nada. Excelente, muy bien. Entonces yo quiero que ahora Lea Romney me responda a esta pregunta. Ya yo creo en la visión, tengo una visión, tenemos una visión, mi equipo de trabajo o el equipo al cual pertenezco. ¿Cuál sería el segundo paso? O el tercer paso, ya la creo, ya mi equipo de trabajo está de acuerdo. ¿Cuál sería el tercer paso? ¿Cuál usted cree que sería el tercer paso después que ya tenemos la visión y creemos en ella? Amén, Dios le bendiga. Quería aportar con la primera pregunta, pero me cedieron esta. Yo entiendo que debemos de poner en marcha lo que se necesita para lograr esa visión. Una visión entendemos que es algo que nos creamos en nuestra mente, vamos a decir así, o algo que queremos, que miramos en el futuro, pero necesitamos de acciones para lograr ver eso en un futuro. Y eso no se logrará si no lo ponemos en marcha, como delegando funciones dentro del grupo y, claro, está con la dirección de Dios, guiando y ayudando a cada uno de los miembros en cada parte que le corresponda hacer. Pero debe de haber una acción efectiva de parte del líder. Excelente. Cuando hablamos de visión, y no hay problema si usted habla ahora en cuanto a lo que teníamos que estudiar para el día de hoy, que lo repetí varias veces por el grupo y por las clases también. Jesucristo, encienda su micrófono así sin levantar la mano, voy a dar el permiso. Jesucristo supo comunicar su misión, ¿sí o no? Jesucristo supo comunicar la visión o el plan de trabajo o lo que vino a hacer. Claro que sí. Exacto, Es el mayor ejemplo, el más grande ejemplo. Exacto, entonces tenemos la visión, hay que explicarla bien. No puede ser que yo tenga una visión y la gente no me entienda. Usted no ha escuchado el líder. Tengo una visión tan fuerte que la gente no va a entender eso. Es que la gente no entiende. Hay un fallo ahí. Quieren ver un misterio. Exacto. Para que digan wow, wow. Y al final No. ellos fueron los que la comunicaron. No, entonces, exacto. Cuando la gente no puede entender algo, es porque usted no sabe explicarlo. Por eso, el orador, el predicador que dice, yo creo que no me están entendiendo, es porque usted no se supo explicar. No quisiera yo verlo uno de ustedes diciendo, no me están entendiendo. O pregúntenme, pregunte, diga que sí.
Creo Pero que no estamos hablando de homilética, no estamos hablando de homilética, así que sí. vamos a dejar a los predicadores tranquilos. Sí, yo creo que es un buen que saber comunicar sus ideas y Exactamente. como en la arquitectura se hace una maqueta del proyecto, el buen líder tiene que saber diseñar en su mente lo que él quiere paso a paso. Después que selecciona las personas conforme a los talentos y a las cualidades que poseen para distribuirlo en las diferentes áreas para llevar el proyecto a cabo en el día a día, poner metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo, todo con el fin de alcanzar el objetivo final. Excelente. También yo creo que tengo bastante material acerca de proyectos. Si no, usted me puede escribir y yo le envío material. Solamente me da el tiempo, un tiempo prudente y yo le envío acerca de cualquier cosa que tenga que ver con los planes y en cuanto a lo personal. Bien, entonces ya yo tengo la visión, la creo. Si no creo en la visión, no voy a saber ni voy a poder comunicarla. Luego está comunicarla bien, saber comunicarse con los demás. Por eso es que es tan importante la comunicación, demasiado importante la comunicación, y más en estos tiempos que tenemos tantos medios para comunicar lo que nosotros creemos y sabemos. Cuando usted tiene un equipo de trabajo que sabe perfectamente y está empapado y habla como usted, porque usted debe de contagiar a la persona de esa visión. Usted debe de ser buen vendedor. A veces, cuando hablamos del evangelio, parecemos que estamos vendiendo masitas. Cuando estamos conquistando cierto tipo de personas o personas para el trabajo del evangelio, parece como que es un trabajo como para seleccionar lo más como lo que haya o que es una empresa como de vender fundita, ¿no? Esta es la verdad más grande del universo y necesita tener firmeza y carácter, lo que nosotros digamos para cualquier cosa que tenga que ver con el evangelio, con el liderazgo, porque es muy importante que la gente vea en usted esa seguridad. Si la gente no ve seguridad en lo que usted le está diciendo, no lo va a creer. La gente debe de ver la seguridad y luego entonces va a poder creer esa visión. Eso toma tiempo y preparación. Vamos a avanzar de principio, David Natera, el principio de la perseverancia. Adelante, David. Rapidito, lea esa plantilla y su opinión. Eso es rápido. Vamos. Ahí va. La perseverancia, habilidades más importantes que debe todo local. Sin perseverancia, las metas no se concretarían, no se obtendrían los resultados deseados y los colaboradores se desanimarían al no ver que los logros se concretan. La perseverancia del líder local en muchas ocasiones vence los deseos naturales, las limitaciones económicas, la oposición de la familia, las traiciones, también a la dirección de los acontecimientos y las imposibilidades. ¿Qué es mi opinión, dice, ¿verdad? Claro, excelente, adelante. No, como dice aquí, ¿sabes? La perseverancia es muy importante también porque si tú como líder local, como líder, no le enseñas a las personas que estás dirigiendo que tú eres el primero que no te va a rendir, ¿qué te asegura que ellos no? ¿Sabes? Muchas veces, para no decir la mayoría de las veces, los resultados del trabajo no se ve inmediatamente, sino que si la visión viene de Dios, es importante que se persevere hasta que se vean, hasta llegar a la meta, hasta que se vean los resultados. Y como dice ahí, la perseverancia vence las traiciones, limitaciones económicas, las imposibilidades y sabe todo aquello que puede ir en contra de la visión que Dios ha puesto en ese líder. Y ahí vemos que es fundamental para el líder tener
una buena perseverancia. Excelente. El desánimo es enemigo número 1 del todo proyecto. Desánimo, falta también esa falta de perseverancia. En ese sentido es letal en cualquier visión o proyecto que usted tenga. Porque no vamos a ver los beneficios, como dice David, inmediatamente. Sino, es probable que lo veamos después. Y es probable que usted se esfuerce años y años por una visión y al final la persona que dé el golpe y causa una revolución con esa visión sea al quien usted se la contó, porque Dios trabaja de muchas maneras misteriosas. Pero usted hizo la zapata. Es necesario entender cuál es nuestro papel en cada escenario donde estemos. ¿Cuál es nuestro papel? Va a llegar un momento que usted va a ser la cabeza en el sentido de un proyecto y la persona que está trabajando con usted se va a llevar la gloria, vamos a decir así, o se va a llevar el mérito. Sepa usted que no siempre le van a dar el crédito a usted por lo que usted haga. Eso no lo puede desmotivar porque el que lo llamó, el que lo llamó a usted, perdón, es al cual usted debe siempre de rendirle toda pleitesía, adoración y gloria. Si Dios lo llamó a usted para algo y por alguna razón u otra usted no recibió los méritos por eso, el ser humano es así, lamentablemente. Y eso no debe desmotivarnos. Nunca debemos de emprender un proyecto, un trabajo, pensando en el beneficio o en el aplauso, porque inmediatamente usted piensa en eso o yo pienso en eso, lamentablemente ya fracasamos porque nuestro liderazgo es diferente al liderazgo secular, porque es probable que nunca nos den el crédito, porque usted trabaja para el Dios Todopoderoso. Eso es bien importante y hay que perseverar. ¿Cuánta gente que tienen ideas grandes, talento increíble, pero por no perseverar, hoy en día no se encuentran dentro del liderazgo? Por un error, por tirar la toalla. No tiremos la toalla, porque el que nos llamó a esto, el que nos llamó es más grande que cualquier situación. Eso lo sabemos perfectamente. Bien. Eric Polanco, el principio del amor, principios fundamentales importantes del liderazgo. Perdón, Misael Polanco, el principio del amor. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, fuerte y claro. El principio del amor requiere entender que este se relaciona con las auténticas necesidades de las personas. Y por ello, el líder debe saber cuáles son esas verdaderas necesidades. El amor hace que el líder local se destaque y sea diferente de la persona que se apodera sencillamente del poder. Si la persona solamente quiere el poder, no tiene que ser consciente de los seguidores. Si la posición está definida con seguridad, pero si la persona guía por el amor, es esencial que esté siempre consciente del otro. Muy bien, excelente. Continuamos. Ya hablamos de la comunicación, que es fundamental, y quiero saber si alguien tiene algo que decir acerca de la comunicación, de comunicar una idea. ¿Hay alguien que quiera decir algo de la comunicación? Sí, profesor. Adelante. Ahorita usted hacía una pregunta con relación a cuando no logramos explicar nuestra visión y creo que va muy de la mano con esto. Y pretendía responder que cuando un líder no logra explicar su visión o no lo hace de la manera apropiada,
todo esto puede influir porque recordando que nosotros como líderes somos influencia sobre el grupo de personas que estamos dirigiendo. Y lo que le mostremos a ellos es lo que ellos van a tomar. Si me doy a entender. Si mostramos inseguridad, si mostramos que no estamos creyendo lo que queremos proyectar, el proyecto que queremos hacer, eso mismo, de esa misma manera ellos lo van a recibir. Y es probable que aunque tengamos un gran número de personas con las que podamos trabajar, terminemos al final del día sin lograr ningún objetivo, simplemente por la falta en la comunicación y la manera en la que lo comunicamos. Excelente. El liderazgo o el líder debe de emplear la comunicación en el sentido de escuchar y también comunicar. Si usted no sabe escuchar, usted está pronto a ejercer o está ejerciendo un liderazgo ineficiente. Porque la gente siempre, si usted es un líder que se caracteriza por amor, que todos tenemos de practicar el amor, estamos obligados, usted va a tener personas que se le acerquen, que le den ideas. Y qué más hermoso que usted se acerque a mí, por ejemplo, y me dé una idea, y yo después ponga en práctica esa idea y le dé el crédito de esa idea. Diga, tuve la ayuda de William con la idea, fue brillante y le estamos aplicando. Eso hace un buen líder. Escucha y da el crédito a quien tuvo la idea. Y usted se está ganando un futuro líder. Con escuchar, poner en práctica y darle el crédito a las personas. El pentecostal, el líder de cualquier iglesia debe de aprender a dar crédito. Eso se llama liderazgo responsable. Muy bien, honra a quien honra se merece. Excelente, Néstor. Honra a quien honra se merece. Adelante, Mayra. No quiten su mano, que yo voy a dar oportunidad. Amén, amén. Sí. Voy a decir, Dios le bendiga, que una comunicación buena de un líder es siempre y cuando sea eficiente y clara, es de mucha ayuda para el entorno. Pero una mala comunicación sabe que puede dañar nuestro entorno. Yo creo que como líder debemos de tener una comunicación buena con cada una de las personas que tenemos alrededor, para así poder transmitir bien lo que queremos que ellos entiendan o algo así. Excelente. William, adelante. Gracias. Muy bien, Mayra. Adelante, William. Voy de la mano con lo que usted estaba diciendo hace un momento, de que un líder tiene que saber comunicar la idea, pero también tiene que saber escuchar. Y de hecho yo pienso que si tú no sabes escuchar, entonces no hay una comunicación, porque la comunicación no nada más es hablar y expresar lo que tú sientes, tú tienes que escuchar y entender lo que las personas te expresan. Y bueno, sí, es algo vital la comunicación, es algo vital. O sea, tanto en el liderazgo como yo creo que en absolutamente todo, porque el ser humano somos seres sociables, somos seres que necesitamos comunicar lo que sentimos y entender lo que otros sienten también. Bien, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rapidito, lo voy a hacer yo. Este proyecto está al frente de ustedes y en realidad porque primero uno tuvo una visión. Esa visión vino por necesidad. Hace algunos años, en la iglesia local donde me congrego, surge la necesidad de varias personas de estudiar. Y como estaban preparando, me dije, bueno, vamos a tener un espacio afuera de la escuela bíblica para ese tipo de temas profundos. En fin, comenzó por ahí, por una necesidad. Yo escuché que había una necesidad y dije, bueno, vamos a poner en práctica para suplir esa necesidad.
y luego la cosa fue tomando forma, ¿verdad? Y recuerdo que el joven que se llama Stalin Joseph, que está por ahí, me dijo en una ocasión, y también la secretaria, me dijo en una ocasión, esa idea de trabajo o ese proyecto debes de ponerlo a la luz pública, debes de tirarte en grande, debes de lanzarlo para todo público y que la gente vea. Y, por ejemplo, escuché también a Stalin Joseph que está por ahí y miren los resultados. Miren el resultado. Stalin, recuerda. Ojalá que se recuerde, porque imagínate que diga no. Amén, amén. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo escuché, creí, porque si no creo, no hubiese creído, no tuviéramos resultados. Y miren y miren dónde estamos, por ejemplo. Y yo le doy el crédito a Stalin, porque eso se hace. Así usted se siente bien. Usted debe hacerle sentir a la persona que esa idea es buena, de que usted lo escuchó, de que ellos cuentan con usted, porque nosotros no lo sabemos todos. Somos seres finitos. Vamos a hablar del modelaje, el ejemplo, y iPad, que no sé quién es iPad, porque deben de colocarle su nombre. Por favor, ayúdenme con esta plantilla. iPad. Ok, buenas noches, bendiciones. Es Gerald que habla. Es Gerald. El principio del modelaje, sí. Ok, adelante. El principio del modelaje o ejemplo. Dentro de cada Gerald, tienes problemas con el internet. Tienes problemas con de aptitudes y cualidades que lo hacen ser miembro de la iglesia capaz. Hagan tu internet. Voy a tener que poner a otra persona que te ayude porque no se escucha bien. Se está interrumpiendo. Disculpa. Entonces, necesito a alguien, porque creo que todos han leído ya, que me ayude con esta plantilla, un voluntario, vamos. Adelante, Ok. Mayra, adelante. Mayra, adelante. Mayra, Amén. adelante, usted no, lea la plantilla, por favor. Amén. Un segundito, dame. Ay, Dios mío. Si no puede, yo la dejo para la otra. Pero se me hizo un lío aquí. Está bien, te dejo para la otra. Adelante, Lea. Está bien. El principio del modelaje o ejemplo. Dentro de cada líder local existe una serie de aptitudes y capacidades que lo hacen ser un miembro de la iglesia capaz de influenciar a los demás, logrando así que todos hagan el trabajo por cuenta propia y con motivación para alcanzar el rendimiento esperado y superar las expectativas. En buena medida, las personas aprenden por imitación y repetición. Si el líder local tiene un comportamiento mediocre, los demás tendrán como patrón o referencia de conducta la actuación del líder en turno. Los líderes locales son modelos de conducta y actitud para los demás, lo cual demanda de ellos congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. En todo caso, las acciones hablan más elocuentemente que las palabras. El líder necesita dar el ejemplo de la conducta que espera de los colaboradores, lo que garantiza la autoridad moral para exigir a los demás lo que se modela. Lea, pero de su opinión, no hay muchas cosas que hablar ahí, pero de su opinión, Lea, por favor. Que no hay muchas cosas que hablar, hay muchas, profe.
Bueno, en mi opinión personal, yo creo que es lo que hemos estado repitiendo desde que iniciamos, y es la manera de un líder, de cómo vemos al líder que está en eminencia, la persona, cómo usted se muestra enfrente del grupo de personas que usted está liderando. Y aquí habla claro de que el líder local tiene una serie, debe de contar con una serie de aptitudes y capacidades. Me explico, si usted como líder no toma la iniciativa, no espere que por usted decir, hagan esto, lo vamos a hacer. Y cuando estaba en la universidad, recuerdo esta palabra que el profesor siempre, uno de los profesores de mi materia decía, era, un líder no dice hagan, dice hagamos. Y inicia él toma la iniciativa y pone en ejecución lo que hay que hacer. Luego todos los demás le siguen detrás. También me gusta esta parte donde dice que un líder trabaja para influenciar a los demás, logrando que todos hagan el trabajo por cuenta propia y con motivación. Un líder no impone, no trata de imponer o de querer a fuerza, querer que el miembro haga lo que tenga que hacer. No. Usted con influencia, él lo ve a usted trabajando, lo ve motivado a usted, él también se va a motivar a trabajar y a cubrir la parte que se le ha encomendado a él. Excelente. Nosotros muchas veces vemos personas que son ejemplos. En todas las iglesias hay personas de ejemplo. La mayoría son de ejemplo, de alguna u otra manera. Lamentablemente, el ser humano es experto en ver lo malo. Y aquí quiero hacer la contraparte. No podemos esperar que el líder sea un ejemplo en todas las cosas, porque va a llegar un momento en que nosotros veamos un defecto. Pero imagínense ustedes cuando nosotros comparamos nuestras fortalezas con las debilidades de mi prójimo, siempre va a seguir perdiendo mi prójimo. En ese sentido, nosotros debemos hacer ese equilibrio. Eso es en esa parte. En la otra, es lamentable que muchos líderes con tremendo potencial, increíble potencial, por no dar el ejemplo, lamentablemente, su voz no es escuchada en la congregación. Cuando digo de no dar el ejemplo, no es fallar en algo. Es que hoy, por eso es tan importante lo que usted diga, que hoy decíamos que las cosas se deben hacer con el color rojo y mañana no era el rojo. O porque no lo hago con el color rojo yo, ya no hay que hacerlo con el rojo. ¿Qué le quiero decir? Bueno, que por algunas razones los líderes pierden autoridad. Autoridad pierden los líderes cuando dejan de hacer lo que ellos decían o lo que ellos postulaban que había que hacer. Y eso es un problema. Inmediatamente yo hable de la palabra de Dios, se me va a exigir de alguna manera u otra que eso se refleje en mi vida. Entonces yo no puedo estar dando algo lo cual yo no reflejo en mi vida. Y eso es un problema. Eso es un problema que ha acabado con mucho liderazgo. Pero debemos de nosotros hacer lo que siempre se ha dicho. Ver las fortalezas y debilidades y trabajar en las debilidades. Trabajar en las debilidades. ¿Qué es peligroso? Los comentarios a favor. Los comentarios a favor en el líder hacen mucho daño porque nos olvidamos de nuestras debilidades. Nos olvidamos de nuestras debilidades por los comentarios a favor. Porque las debilidades, por lo general, no la ven los que nos siguen o a las personas que nosotros dirigimos. Pero sí usted y yo la sabemos. Sí, vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de eso ahora. ¿Alguien tiene algo que decir acerca del principio del modelaje o ejemplo?
No puedo pretender querer yo un liderazgo, una posición, trabajar si no soy ejemplo. Y como líder estamos obligados a hacer la diferencia. Obligatoriamente. Aquí no hay camino fácil. Cuando usted, Dios lo señaló, cuando usted lo eligieron para ser líder de alguna u otra manera, se está llamando a que usted se separe, haga las cosas diferentes, para que su ministerio, para que su llamado cobre sentido. No podemos ser igual al resto. Debemos de ser diferentes en el sentido de la palabra de Dios. Hay un verso muy, pero muy hermoso que se encuentra en las cartas de Pablo a Timoteo. Procura presentarte a Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, sino que más bien que utiliza la palabra de verdad de la manera correcta. Otro más, segunda de Timoteo 3, del 15 al 16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, instruir, corregir, enseñar al hombre de Dios a fin de que éste sea completamente o esté completamente preparado para toda buena obra. La preparación, la visión de la palabra en el sentido personal nos va a ayudar bastante y las cosas que vamos a ver ahora para ejercer un buen liderazgo. Bien, entonces si no tengo manita levantada, vamos a entrar a un tema muy interesante. Un tema demasiado interesante que hasta ahora no lo he visto tratar en ningún seminario, en ningún curso de los que he podido presenciar, es esto. Ni siquiera tiene tema para que nosotros podamos ver la plantilla, leer el contenido y sacar nuestras propias conclusiones. Ni siquiera le voy a dar un nombre para que veamos el meollo de todo este asunto. Bien, necesito la ayuda de un voluntario. Ya no los voy a mandar a ustedes, sean voluntarios ustedes. Por favor, alguien que no haya leído 2 veces. Amén. Alguien que no haya leído 2 veces. William, Mayra ya ha leído varias veces. Alguien que no haya leído 2 veces. No me haga mandarlo, por favor. Amén. Mayra, adelante, Mayra. La proliferación de fracasos es la purificación de fracasos importantes del liderazgo dentro de la iglesia cristiana y de otras organizaciones cristianas durante las 2 últimas décadas del siglo XX ha sido, sin lugar a duda, una de las más graves amenazas para la continuada credibilidad y viabilidad del cristianismo en una cultura norteamericana cada vez más secular y escéptica. Es común oír casi cada mes de otro fracaso dentro de algún segmento de la comunidad del liderazgo cristiano. Desgraciadamente, parece que muy a menudo los líderes que ocupan puestos muy visibles e influentes son las víctimas de esos fracasos. ¿Cómo usted le pondría, qué nombre usted le pondría a este tema o a este segmento o a esta parte de la clase? A ese segmento. Sí, o a esta parte de la clase. Bueno, sería como un descuido, algo así. Un descuido. El nombre que yo le doy sería, muy bien, un descuido. El nombre que yo le doy es el lado oscuro del liderazgo. El lado oscuro del liderazgo o del líder. Si usted no lo sabe, entérese ahora. Usted y yo tenemos un lado oscuro. Usted y yo tenemos un lado oscuro. Y nuestra tarea es identificar ese lado oscuro, trabajar en él para que no sea después demasiado tarde. Se nos enseña a trabajar, cómo trabajar,
qué decir, cuándo decir, entre otras cosas, en muchos ambientes de liderazgo o cursos o motivaciones, los coach, pero ¿y qué hay de la parte que nadie conoce? Que solamente Dios y yo conocemos, que está ahí cada día, miren, huyendo todos los días ahí. Y nosotros, miren, como los aplausos de la gente nos llenan los oídos, entendemos y aplacamos ese lado oscuro, pero no de la manera correcta, sino reprimiendo esas situaciones. Pero algún día van a estallar. Pero algún día van a estallar. Por ejemplo, aquí vemos que siempre termina, y qué ironía, que siempre termina con un escándalo, y por lo general líderes de renombre. Quizá usted no lo conozca, pero hay un escritor, conferencista que murió ya, llamado Ravi Zacharias. ¿Quién lo conoce? ¿O llegó a oír de él en algún momento? Nadie. Bueno, él es apologista, o era apologista. Un hombre increíble, de verdad. Un hombre que escribía su conferencia, defendía en todos los escenarios la fe. Un hombre de ejemplo, pero se llegó a la conclusión el otro día que era un acosador y que tenía una cadena de víctimas acosadas sexualmente. Suena fuerte, suena duro, pero un ejemplo más de tenerle respeto al lado oscuro. ¿Qué pasa? El lado oscuro no nace de la noche a la mañana. A veces sí, a veces no. A veces tiene en usted o lo acompaña desde la niñez, a veces de la adolescencia, dependiendo de las situaciones que usted haya atravesado, porque nosotros venimos de la sociedad, nos convertimos a Cristo, trabaja la salvación en nosotros, pero muchas veces no somos sanados de los problemas familiares, de los hogares disfuncionales y demás. Y aunque usted no lo crea, usted arrastra eso con usted sin querer. Y se puede manifestar, un caso hipotético se puede manifestar en áreas de su vida y usted no sepa por qué. Por eso es que usted tiene un lado oscuro, aunque usted no quiera aceptarlo y aunque diga que no. Y puede ser que si usted dice que no tiene un lado oscuro, simplemente decir que no tengo un lado oscuro o algo de qué cuidarme, sea su lado oscuro. Vamos a continuar. Y yo necesito, por favor, la ayuda de Misael para esta plantilla. Adelante, Misael. Se abraza un mito peligroso en América Latina. El mito consiste en que el líder es una persona perfecta, todoconocedora y casi superhumana que responde a las dudas de cada persona, resolviéndole sus problemas y supliendo cada una de sus necesidades. Se le pone en un pedestal muy alto. No se le puede cuestionar ni mucho menos contradecir, ya que eso sería un pecado tan serio que podría traer consecuencias severas para el contradictor. El mito ha persistido tanto tiempo porque nos han engañado con la idea de que este tipo de líder, entre comillas Superman, nos guiará a un lugar utópico donde tendremos todo resuelto. Qué fácil, qué sencillo, qué mentira. Adelante, Misael. ¿Qué usted opina de lo que hemos estado hablando y de la plantilla que usted acabó de leer? Oh, que eso es la realidad, eso es la realidad. Hay muchos líderes que por el hecho, no líderes en sí, sino las personas cuando ven un líder, tienden a tomarlo como que es una persona perfecta y no puede cometer errores. Que muchas veces cuando ve que comete cierto error o se le muestra la realidad y se da cuenta de que no es tan perfecto como él creyó, llegan a desilusionarse e inclusive se apartan, ¿me entiendes? Entonces, eso también sucede, o creo yo, con las creencias que nosotros tenemos en la actualidad. Por ejemplo, esto no tiene que ver ya porque es un líder, pero las creencias que tenemos muchas veces son de la Biblia,
sobre que no han establecido ciertas cosas desde el inicio que realmente uno no se lo cuestiona a sinceridad, sino que ya porque me lo dijeron y viene desde mucho tiempo, ya creemos que es cierto. Excelente, muy bien. Ese mito circula todavía hoy en día o no, o solamente soy yo que entiendo que todavía circula en la actualidad. ¿Su opinión? Sí, no. ¿Todavía circula el mito del líder perfecto? Misael, diga. Yo creo que sí, y creo que siempre lo hará, porque, como te digo, es que las personas, por ejemplo, tienden a sobrepensar que porque una persona es tu líder, ¿cómo te digo? Algo, ya pensar, no, ese líder, él tiene que tener, qué sé yo qué, para haber llegado a ese estatus, ese no, Sí. no hace nada malo, es perfecto, si llegó a su posición es por algo es, ¿entiendes? Entonces yo siento que eso es algo que aún se sigue viendo en la actualidad y creo yo que siempre se seguirá viendo. Así es, así es. Adelante los demás. ¿Todavía existe el mito o solamente soy yo que lo veo que el liderazgo, el líder es impecable? Y eso ha llevado a que muchos se escondan y no busquen ayuda de su situación. ¿No hay nadie más que quiera opinar? Sí, profesor, aún estamos viendo eso en la actualidad. Eso no se ha erradicado y dudo que por un tiempo se erradique porque aún hay personas que se están preparando para trabajar eso en las iglesias, pero hay otras iglesias que realmente están ajenas a lo que es educarnos en cuanto a eso. Lea, No una estamos siendo una preguntita. Ajá, profesor. ¿Usted cree que en realidad nosotros tenemos un lado oscuro, todos? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, claro. Claro que sí. Todos tenemos un lado oscuro y yo lo vine a Claro que retar a ustedes. Usted lea, todos a retarlo de que no nos hagamos de la vista gorda con el lado oscuro. Ujú. No, porque nos puede costar bastante. Y hay muchos ejemplos de líderes innumerables que por no prestarle atención a esa situación que en un momento fueron sencillas, ya hoy en día no pueden controlarlas. Ellos entienden eso, que no lo pueden controlar, pero se puede. Muchos ejemplos de grandes predicadores que por no hacerle caso a las limitaciones y a esos deseos, lamentablemente hoy no contamos con ellos dentro de la grey. Bien, ¿qué tanto daño ha causado el mito de que el líder debe ser perfecto? ¿Qué tanto daño ha causado, pregunto, el mito de que el líder debe ser perfecto? No hay nadie. Bueno, pues, Jordan, adelante, Nelly. sí, claro. Sí, yo estoy hablando. Ajá. Bueno, que eso puede frustrarlo, como decía el hermano ahorita cuando opinaba, puede ser objeto de frustración, de desencanto, de continuar, ¿verdad? Porque quizá está exponiéndose, oye, a todo lo que sea para crecer, para ayudar el crecimiento de la iglesia y de los demás, o sea, ser multiplicador. Sin embargo, en los comentarios a este líder y eso le puede desencadenar, bueno, mucho hasta descarriarse. Así es. Así, entonces, Esa es mi aportación. excelente, muy bien. Misael, adelante. Creo que hay un daño en ambas partes, tanto en el líder como en las personas de afuera. En el líder, en que ya vimos, tienen una carga demasiado grande, porque las personas tienden a pensar que es perfecto y cualquier error que tú hagas te van a tachar, oh líder, pero tú no puedes hacer eso, tú eres líder, tú eres perfecto, yo qué sé, ¿me entiendes? Entonces también está en el ámbito de afuera, es que eso puede reprimir a que personas interesadas en el liderazgo se aparten
pensando que el que es líder no puede tener ningún fallito, ¿me entiendes? El que es líder debe ser perfecto y ven toda esa carga que uno debe tomar cuando es líder y pueden echarse para atrás. Así es, muy bien. Ernesto, déle lectura a esa plantilla y dé su opinión al final, inmediatamente, ahora mismo. Vamos. Adelante, Ernesto. Amén. Excelente. Déle lectura y su opinión al final. Vamos. La verdad es simple. Todo líder tiene una área de su vida que necesita conquistar. Un lado oscuro, un lado difícil, un lado traicionero. No existe un solo líder perfecto. En algunos círculos de América Latina, el solo escribir esas palabras me expongo a ser catalogado como hereje. No obstante, podemos seguir propagando la mentira del líder perfecto o podemos ser sinceros y enfrentar este tema de que cada uno de nosotros tenemos un lado oscuro. En un hecho, cada líder necesita descubrir ese lado oscuro para que al conocerlo encuentre la ayuda necesaria y que lo destruya. Eso sí es importante que nosotros podamos seguir buscando, explorando cuál es esa parte de nosotros que debemos cambiar, cuál es el lado oscuro que tenemos. Porque si nos llevamos, como decía hace un momento, profesor, de que los aplausos nos cieguen, que es una de las causas principales de la caída de algunos líderes internacionales y nacionales, que muchas veces llegan a un descuido tan grande que se olvidan de los principios básicos del evangelio. Y lo vemos más bien, esto se ha hecho común en el evangelio de la prosperidad. Se ha hecho famoso eso, donde las personas se enfocan más bien en el progreso, relacionándolo con una cercanía a Dios. Cuando la persona está progresando, se cree que está siendo bendecido, pero muchas veces son artimañas que están usando para sacarle, para drenar a la grey. Y eso es peligroso, y tarde que temprano, como dicen los viejos, el diablo te va a arropar hasta un día. Así es. Entonces luego te ala la sábana y lo deja solo y quedan al descubierto, porque no eran bendiciones de Dios, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Muy bien. Entonces, la enfermedad la conocemos, usted la conoce. Si hay alguna situación, busque ayuda en alguien de confianza, sea cual sea la situación. Si usted no la conoce o le cuesta trabajo identificarla, busque ayuda de cualquier manera, porque no es algo solamente que puede acabar con nuestro liderazgo, sino destruir nuestra vida espiritual, porque no debemos pensar que ese lado oscuro va a destruir mi liderazgo, ¿no? Primero somos cristianos y después somos líderes. Y también las personas que nos rodean. Por eso no tengamos en poco cualquier situación que nosotros estemos atravesando nunca en la vida. Siempre préstele atención y busque ayuda. Hable, confiéselo. Es una de las primeras partes para la sanidad, confesarlo. Si usted, hay problemas que se le han hablado solamente pidiéndole perdón a Dios, pero hay otros que no. Por eso es muy bueno la parte de la psicología pastoral y la ayuda de personas indicadas en la iglesia, de consejeros, porque no todo el mundo puede ser consejero. En ese sentido, la cura
o la ayuda para contrarrestar ese lado oscuro es la espiritualidad del líder, que no podemos dejar de mencionarla nunca. Y es la esencia del líder. El líder debe de cumplir con con su rutina. Vamos, rutina en el sentido de que ponerlo en práctica, ¿verdad? Con su ejercicio espiritual. ¿En qué sentido? Bueno, no descuidarnos de ninguna herramienta espiritual, ya sea el ayuno, ya sea la oración, ya sea el estudio de la palabra. La espiritualidad, entre otros, entre los líderes de la iglesia local, es el resultado de una lección que se hace de reconocer y crecer en la relación cotidiana con Jesucristo por medio del Espíritu Santo en las vidas. Cuando se peca, se contrista al Espíritu Santo. Salmo 51, del 1 al 11, Efesios 4:30, Primera de Juan, capítulo 1, verso del 5 al 18. Y se rige una barrera entre Dios y el ser humano. La espiritualidad de un líder se fundamenta en la comunión con el Espíritu de Cristo, la cual no debe ser interrumpida por la carnalidad y el pecado. Gálatas 5:16 muestra la lucha entre la carne y el espíritu. Y al que usted alimente más, ese va a ganar. De hecho, si usted no alimenta al espíritu, ya la carne ganó. Entonces, como líder, nuestro lado oscuro está relacionado con nuestros deseos pecaminosos. Bueno, si usted quiere saber cómo está su vida espiritual, tome la regla de Gálatas 5:16 y midas. Coloque en un lado las obras de la carne y coloque al otro lado el fruto del espíritu. Y cada vez que usted se identifique con una obra o con parte del fruto del espíritu, vaya tachando. Y si, por ejemplo, la balanza se ve inclinada a las obras de la carne, es porque su vida espiritual está perdiendo conexión. Todo se enlaza con la relación personal que debemos tener con Dios. El líder que no cuida su relación personal con Dios como creyente, solamente le queda el nombre de líder. Porque somos creyentes primero que líderes. Y en ese sentido, lo primero que debemos de hacer bien para que el liderazgo funcione es la espiritualidad del líder. Debe de estar de pie. ¿Que llegan momentos difíciles? Sí. Pero su palabra es la que nos sana y nos direcciona. ¿Que a veces nos descuidamos? Sí. Pero es necesario que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, como dice la versión traducción al lenguaje actual. Obedezcan al Espíritu Santo, en Gálatas 5:16. Obedecer al Espíritu Santo. Y no es sencillo, es un reto. Por eso hablo de un lado oscuro y hablo de la espiritualidad del líder. Porque podemos ser tremendos, tremendos estrategas, pero cuando se habla a la hora de que Jesucristo dirija mi vida y que esa relación personal, que es lo que debemos de procurar que todo joven, dama, caballero, niño lleve a cabo para que las cosas sean diferentes, nosotros descuidarla, ese es el problema. Y por ahí es que entran los chismes, los pleitos, por las obras de la carne y descuidarse. Todo básicamente se basa en la relación espiritual que hay que debemos de tener nosotros. Entonces, en ese sentido es demasiado importante la vida de oración, disculpen, la vida guiada por el Espíritu y las herramientas que le mencioné. Si usted está descuidando su vida espiritual, sabemos lo que debemos de hacer. Eso lo sabemos perfectamente. Y nunca sería correcto dejar este tema a un lado, aunque se hable de estrategias, de dirección, de cómo hacerlo, de preparación y de conocimiento, porque esto es conocimiento.
Bien, entonces vamos a llegar aquí, a darnos un paseíto por un segundito. A darnos un paseíto. Perdón, Jordan, que Ok, sí. ¿Me de qué en lo decir? que, sí, en lo que va buscando. Iba a decir algo con relación al libro que estás buscando, Sí. que enfatiza en la parte de tomar decisiones, que no se debe vincular nunca el conocimiento con lo que es buscar la presencia de Dios, buscar su guianza, buscar su dirección, porque aunque nosotros tengamos todos los conocimientos que podamos tener, es el Espíritu Santo que nos va a guiar a saber aplicarlos, a saber cuáles son las decisiones a tomar de manera correcta en el momento correcto, con ese conocimiento que nosotros podamos obtener. Excelente. Amén, amén, aleluya. Muy bien. Exacto, es un equilibrio. Voy allá a la página ahora mismo. El líder debe ser flexible y aunque podamos tener algo y si necesito trabajar algo, vamos allá. Ustedes son los que mandan, la clase es de ustedes hoy. La toma de decisiones. Usted misma, Andrea, ayúdeme con la lectura, por favor. Aquí. ¿O quiere enfatizar un lugar en específico? ¿Quiere enfatizar un... Andrea, me dejó. Sí, perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Realmente ese capítulo yo traté de resumirlo y casi digo, pero lo voy a copiar completo porque me encantó. Tiene muchas verdades, muchos principios que Bien. debemos tomar en cuenta. Una de ellas es que cuando vamos a tomar decisiones, pues debemos hacerla con un pensamiento correcto y por eso es que habla de la importancia de buscar el conocimiento y se toma como base el libro de Proverbios. Y es como tú decías, la Biblia no apoya el hecho de no conocer, de no investigar, todo lo contrario. Cuando nos vamos al libro de Proverbios, no habla de que debemos buscar la sabiduría más que al oro, más que a la plata. Excelente. Y hoy en día tenemos muchas facilidades para obtener ese conocimiento, pero sobre todo la sabiduría. Y que esta debe ir muy de la mano. Como dije, nunca se puede sacar el poder de la oración, estar en comunicación con Dios. Y si me pide enfatizar una parte, hay un tema que es el poder de la oración y habla de cómo Dios está muy pendiente de nuestras vidas, de que Dios no está ajeno y no es como si Él es el omnipotente, el omnipresente y está allá. No, sino que a Él le encanta que hacerse parte de nuestras vidas. Y por eso mismo es que debemos cada día buscar de su presencia, para que como quiere ser parte de nuestras vidas, pues las decisiones que vayamos a tomar, la hagamos de acuerdo a su propósito y a lo que Él ha establecido para nuestras vidas, para nuestro diario vivir, con nuestra familia, con las personas que nos relacionamos. Nunca debemos desvincularlo. Entonces, Excelente. déjame ver qué más. Está bien. Sí, me encantó este tema. Creo sí. que va muy importante. Excelente. Vamos a darle la oportunidad a alguien que me hable acerca de la innovación. La innovación. Como ustedes tuvieron tiempo para leer esas paginitas, ni 60 páginas, eso se lee en 2 días, 3 días. Adelante. ¿Quién me habla acerca de la innovación? Excelente, Andrea. ¿Nadie? Ok. Amén. ¿Qué usted puede decir de lo que investigó aquí de la innovación? Soy yo que voy a opinar. Sí, usted dijo, usted encendió su micrófono. Exactamente. ¿Cómo nosotros
innovamos, nosotros innovamos haciendo correctamente lo que realmente nos compete hacer. Cuando tú innovas, es que tú has transmitido lo relacionado, ¿verdad? Con el trabajo que tenga que hacer. Innovar es hacer crecer, o sea, hacer el trabajo con efectividad. Por ejemplo, vamos a suponer en el caso de la predicación, innovar, tú poner en práctica, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a programarnos para hacer aquello, para impactar en esta área, esto y lo otro. O sea, accionar es que yo entiendo, con tu innovar, marcar, que se vea el trabajo que realmente se hace. Excelente. No se entiende. Excelente, muy bien, muy bien. Hoy en día se relaciona el innovar con hacer cosas de, cuando le hablo del mundo, puedo sonar anticuado, pero con hacer cosas que por lo general se hacen afuera. Vestirnos igual, entre otras cosas. Entonces, se le está llamando innovar hoy en día a hacer lo que generalmente se hace fuera de la congregación para sentirnos más cómodos. Y yo no estoy a favor de eso. Eso no es innovar. Eso no es innovar, eso es imitar. Imitar. Una cosa es innovar, hacer cosas diferentes, y otra cosa es imitar. El líder no puede hacer siempre lo que le dicen que haga. Imagínese usted, Ernesto. ¿Usted está ahí, Ernesto? Sí. Si todo lo que le dijera, todo lo que le dijeran al pastor, el pastor lo hiciera, porque debe de escuchar. No, no. Y hay personas, o sea, la gente se acerca o la gente quiere o tiene una necesidad y su necesidad es diferente a lo que ellos quieren. Una cosa es lo que la dama, el joven, el caballero necesita, que es el evangelio de Cristo en su vida, y otra cosa es lo que él quiere. Si fuera por lo que las personas quisieran, no tuviéramos ni siquiera Biblia. Y hoy en día, muchas congregaciones, en vez de innovar, lo que están imitando. Y eso no es sano. Porque siempre... Eso es así, eso es así. Y hay que tener cuidado con eso, porque entonces se va a parecer todo a más de lo mismo. Entonces, el líder tiene que tratar de buscar la dirección espiritual, conectarse con el cielo para poder llevar un lineamiento conforme a la voluntad suprema para poder alcanzar la meta. Si nosotros no tenemos, porque fíjate, muchas veces Dios nos dice hasta dónde Él quiere que lleguemos, pero no nos dice el cómo. Entonces de ahí que nosotros tenemos que innovar para poder llegar a la meta. Y muchas veces, si nosotros no buscamos la dirección si no estamos conectados, podemos desviarnos a mitad del camino. Entonces, si nosotros innovamos, pero conectados con la voluntad suprema, vamos a alcanzar el éxito. Es así. Entonces, ya no nos queda casi nada de tiempo y de alguna manera u otra hemos hablado de la visión. Ahora aproveché a hablar de la innovación, la toma de decisiones hemos hablado, la resolución de problemas y la formación de un equipo. Bien, entonces definitivamente ya terminamos el curso taller de liderazgo local. Para que vean, ya 9 encuentros tuvimos y yo felicito al que estuvo desde el inicio con nosotros, felicito al que estuvo en la primera y se quedó o hizo una pausa en la segunda y está aquí, felicito a los que entraron para esta sección y ya terminamos. Yo quiero ver todas sus opiniones, todas, pero en el grupo, que usted escriba, se tome su tiempo
por favor, por lo menos eso no es una tarea, se lo voy a pedir de favor, que usted por el grupo se tome su tiempo y escriba, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo, Lea? Que escriba y diga o sea, Amén. cómo se lo Muy de acuerdo. escriba ahí, te tome su tiempo para yo leer, porque nosotros no nos vamos a parar, no nos vamos a parar, vamos a seguir con muchas cosas más, y yo le agradezco que usted se haya unido a esta visión, y tenemos un equipo, y yo sé que mi voz y la voz del licenciado Salas no se va a quedar en el vacío, sino que usted va a desarrollar y va a poner en práctica todo lo que aprendió, de alguna manera u otra. Yo he aprendido con el tiempo que nada pasa en nuestra vida porque sí. Si usted está aquí es por alguna razón. Y yo creo que no debemos dejar caer en esto del vacío, sino de que se ponga en práctica. Para mí ha sido todo un placer poder compartir con personas que están fuera del país, personas que ha sido un placer conocerlas y compartir con ustedes. De verdad que sí. Hay tantas cosas que decir, pero el tiempo es tan breve. Ustedes saben que pueden entrar al canal de YouTube y pedirme los links de las clases, ¿verdad? Déjenme